Bueno, y ahora nos vamos a ocupar de la educación, porque en las últimas horas el ministro de Educación de la Nación, flamante ministro de Educación de la Nación, se reunió con sus pares de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Estuvieron hablando de lo que va a ser el curso de este año escolar, lo que resta de este año escolar, y además adelantándose a lo que va a ser el ciclo lectivo 2022. Sorprendió, y podríamos decir que para bien, que el flamante ministro de Educación de la Nación exigió de alguna manera que las provincias garanticen que el próximo año todos los niños tengan presencialidad plena, es decir, que de alguna manera el ciclo 2022 va a ser un ciclo sin burbujas y con todos los chicos en las aulas. Este ha sido el pedido de la Nación. Jaime Persic, que es el flamante ministro de Educación, lo dijo en estos términos: tenemos que lograr que todos los chicos y chicas estén en sus escuelas y avancemos hacia la presencialidad plena y la recuperación de los conocimientos. Pero además habló de otra cuestión, y es esta: la gran preocupación, la deserción, el abandono escolar, aquellos que se alejaron del sistema educativo. No nos podemos permitir como sociedad que los chicos se vayan de la escuela, hay que poner eso como faro, como obsesión, dijo el flamante ministro de Educación, y se lo dijo, se lo pidió a sus pares de las distintas provincias. Un gobierno que después de la derrota en las elecciones primarias aparentemente ha entendido que la presencialidad en las escuelas es algo que se necesita y mucho. Pero además, de alguna manera han tomado las banderas que un grupo de padres a lo largo de este año y medio han levantado para pedir que las escuelas estuviesen abiertas. Vamos a saludar a Soledad Cabral, que es integrante de Padres Organizados Córdoba, para conocer su opinión sobre este cambio de postura que está teniendo ahora a nivel nacional el gobierno respecto a la educación. ¿Cómo está, Soledad? Buen mediodía. Hola, buenos días, Martín. Bueno, muchas gracias una vez más por querer escuchar nuestra opinión, que por supuesto y de manera irónica no podemos dejar de decir que las elecciones o las PASO han hecho milagros, ¿no? Como de un día para el otro de repente pasamos de todo un ciclo lectivo de virtualidad, 3/4 de año con un sistema bimodal que seguía excluyendo a los chicos, que sigue desigualando socialmente y educativamente también, y de repente se dan cuenta que es imprescindible que los niños vuelvan a las aulas, que su lugar de encuentro, que su lugar de aprendizaje, de contención, de educación, es adentro de las aulas. Más allá del esfuerzo, como siempre decimos, de los docentes que han hecho lo que han podido con una modalidad que también a ellos vino a chocarlos, ¿no? Y que también tuvieron que ayornarse a esta nueva situación o a esta otra modalidad de enseñanza. Entonces, en primera medida decir que este mensaje que da el nuevo ministro de Educación de la Nación, nos viene con mucho agrado. De hecho, como vos bien dijiste, es algo que nosotros venimos pronunciándonos hace un año, a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque Padres Organizados funciona en 23 provincias de la Argentina. Y falta la parte local, ¿no? Que nosotros también tenemos que tener muy... antes de entrar a la parte local, te diría, el nuevo ministro de Educación de la Nación actuó como funcionario de las universidades y los colegios preuniversitarios aún están padeciendo la falta de presencialidad. Entonces, ojalá ese discurso nuevo que tiene el ministro sea aplicable no solo para que las provincias hagan el esfuerzo de garantizar el acceso a la educación para todos los niños en igualdad de condiciones, sino que también se haga lo mismo y en paralelo con los colegios preuniversitarios, y ni hablar de la parte universitaria en sí misma, que por ahí no es el tema en el que nosotros estamos enfocados. Y luego viene la parte local. Recordemos que la educación es de jurisdicción provincial y venimos escuchando el término presencialidad plena con anuncios, con bombos y platillos antes del 1 de septiembre, y estamos terminando septiembre y hubo un nuevo anuncio diciendo que a partir del lunes que viene ese porcentaje del alumnado que había quedado por fuera de la presencialidad plena va a retomar. Y también tomando uno de los parámetros que nosotros mismos le habíamos planteado al ministro de Salud antes de las vacaciones de invierno, cuando mediante un informe médico, porque debemos decirlo también, si bien nosotros somos padres, siempre que hemos solicitado alguna medida ha sido basada en informes y científicos. En ese momento
antes de las vacaciones de julio, nosotros le planteamos al ministro de Salud que el distanciamiento entre alumnos, ese de 1,5 metros que se venía dando dentro de las aulas, podía ser reducido a 90 centímetros. Luego el Consejo Federal de Educación, de lo cual Córdoba adhirió, fijó que como regla los 90 centímetros, pero para aquellos lugares donde no pudiera, excepcionalmente se fijaran 50 centímetros entre bancos. Eso no fue tomado en cuenta por el Ministerio de Educación de la provincia para retomar luego de las vacaciones con ese porcentaje que permitía una presencialidad plena mayor, en un mayor porcentaje, lo bajó a 90 y ahora sí toma los 50 centímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las medidas son improvisadas, siempre están llegando tarde, siempre en desmérito de la educación, siempre en perjuicio de los chicos. Yo veía ahí los anuncios que, por ejemplo, están habilitando los boliches, los bailes, los distintos eventos sociales, los salones de fiestas. Claro. Yo quisiera saber si en esos lugares, que bienvenida sea, por supuesto, la flexibilización, porque han sido uno de los rubros más afectados económicamente, pero quisiera saber si estos protocolos tan estrictos, tanto que llegan casi al absurdo, que quieren aplicar en las escuelas, se hace para esos lugares. Porque recordemos que la última resolución del Ministerio de Educación de la provincia dice: vamos a achicar a 50 centímetros el distanciamiento en aquellos lugares donde no se pueda respetar los 90, más el barbijo tricapa, más los PCR, que hay un montón de lugares habilitados para hacerlo antes de los lunes, o sea, todos los fines de semana. Le ponemos mucho hincapié a los protocolos dentro de las escuelas, tornándolos casi absurdos cuando en el resto de las actividades eso no se da. Bueno, la buena noticia, Soledad, y esto para concluir, es que parece que después de la reunión de ayer, tanto Nación como las provincias, independientemente de su color político, la conducción política que tengan, han quedado de acuerdo de que el año 2022 va a ser un año en el que va a ser mucho más difícil cerrar las escuelas, porque la presencialidad está visto que es casi irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable, eso hay que decirlo sin lugar a dudas, porque los más de 2 millones de alumnos que han quedado por fuera del sistema educativo a nivel nacional y 6 de cada 10 dentro de la provincia demuestra, y también los porcentajes y los informes de CIPEC, por ejemplo, que dicen que 7 de cada 10 no entienden lo que lee. Digo, la presencialidad es necesaria, urgente, imprescindible e insustituible. ¿Es una buena noticia? Sí. La verdad es que queremos ver materializada. Nosotros venimos padeciendo durante un año el bicicleteo constante, con el perdón del término, de que el año que viene, después de las vacaciones, después de las otras vacaciones, y ahora nos quedan 3 meses para terminar este ciclo lectivo y ya estamos hablando del 2022. Claro. ¿Por qué no pensamos en estos 3 meses que están quedando? De todas maneras, también es una buena noticia el anuncio que hizo el ministro de Educación, con que va a alargar un plan que se llama Volver a la Escuela, para tratar justamente de esto, ¿no? De reinsertar. Hay un monto presupuestario dado para que todas las provincias lo administren. Entonces, es una buena noticia, es una buena iniciativa. Insisto, esperamos que nuestro ministerio, el propio, el de la provincia, tenga un plan similar de recupero, primero, de salvataje del alumnado y luego del contenido pedagógico perdido. Es imprescindible que eso suceda antes de que este ciclo lectivo termine, y ojalá el 2022 podamos tener los 180 días de clases presenciales que el alumnado se merece y que la sociedad se merece, porque la herramienta, como siempre decimos, la educación es la herramienta de equidad por excelencia y ha sido totalmente avasallada durante toda la gestión de esta pandemia. Soledad, gracias por este tiempo con nosotros aquí en Telediario. No, Martín, muchas gracias a ustedes, de verdad, muy amables. Hasta pronto.